¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un plano que teníamos algo olvidado, pero que en los comentarios nos han estado solicitando que hablemos de él, y es el plano eléctrico. El plano eléctrico no es igual que el plano de iluminación, y es muy fácil confundirlo. El plano eléctrico ya es más bien una ingeniería. Entonces en este video te vamos a explicar las diferencias con el plano eléctrico, la información que contiene y por qué es muy importante. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Muy bien, como ya les había comentado, el plano eléctrico y el plano de iluminación, aunque mucha gente los confunde y piensa que es lo mismo, son planos diferentes. Primero, vamos a ver el plano de iluminación para que puedas entender las diferencias. Aquí vemos un ejemplo de un plano de iluminación. Como puedes ver, aquí en el plano de iluminación nos vamos a centrar en la ubicación de las salidas de cielo, el tipo de luminaria, si es un spot empotrable, si es una salida de cielo, en dónde están los apagadores, dónde van los contactos, las alturas, si hay cielos falsos, dónde va a ir luz indirecta y sobre todo el plano de iluminación nos ayuda para determinar de dónde vamos a controlar cada luminaria o cuáles se van a encender de un mismo apagador. También tiene información como las alturas de los contactos, altura de luminarias, etcétera. Incluso podemos en este plano encontrar indicaciones de los tipos de luminaria que se deben colocar. Esto es para lo que básicamente utilizamos el plano de iluminación, que nos sirve en la obra, sí nos sirve en la obra mucho. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia con el plano eléctrico. El plano eléctrico es información más técnica, por eso es una ingeniería, se considera una ingeniería. Nos va a indicar los calibres de cable que tendremos en cada sección, nos indica el recorrido del cable que alimentará cada sección de las luminarias y nos hace referencia o especificaciones a los centros de carga. Como podemos ver aquí tenemos la indicación que en este tramo tendremos dos cables del número 12, un cable del número 14 que será el de tierra física. Aquí incluso nos da información sobre el diámetro del tubo que alojará los cables. Otra información que nos da el plano eléctrico es la distribución de los circuitos, porque a diferencia de lo que mucha gente cree, o como muchos constructores o albañiles lo realizan en la práctica, de meter todas las luminarias, los contactos, muchas veces en un mismo circuito, esto es incorrecto. Las cargas se deben de balancear y se deben repartir equilibradamente en distintos circuitos, que cada circuito debe ser controlado por una pastilla térmica. En este caso tenemos 16 circuitos. Aquí puedes ver que nos indica lo que contiene cada circuito. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de este contacto de 200 amperes. En el circuito 4 tenemos dos contactos de este tipo. En el circuito 5 tenemos un contacto, en el 6 uno. Toda esta información le sirve al instalador eléctrico para guiarse y hacer una buena instalación. Aquí se clasifican todos los tipos de contactos,
de luminarias que irán en la construcción y en qué circuitos deben ser repartidos. Aquí también se hace un cálculo de las fases para que éstas estén balanceadas, ya que no debe haber mucha diferencia entre ellas. Esto ya es un tema más técnico, es por eso te comento que es una ingeniería. Posiblemente para una persona común y corriente sea complicado de entender, pero es más que nada para que entiendas la utilidad de este plano. Hago un paréntesis para invitarte a que te hagas miembro del canal, en donde podrás obtener algunos beneficios que podrían ser de tu interés, como planos, archivos descargables, bloques para AutoCAD, videos exclusivos, entre otras cosas. Te dejo el link en la descripción. Otra de la información que nos da este plano es el diagrama unifilar, que se refiere a los cables que tiene la acometida principal, al interruptor principal y a cómo estarán repartidos los diferentes circuitos, el calibre de cable que tendrán y el tipo de pastilla térmica que tiene cada circuito, o bien, si te lo quieres imaginar mejor, es cómo se distribuye el acomodo de las pastillas térmicas en el centro de carga. Muy bien amigos, esperamos que el video les haya sido de utilidad para entender un poquito mejor para qué nos sirve este plano eléctrico. Si te sirvió, regálanos un like. Si crees que le puede servir a alguien más, compártelo y nos vemos en el siguiente video.